Bonet, a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida. Doctor Mauricio Gándara, ¿cómo ocurrirían estos hechos? Usted que es muy observador, un hombre de un talento de verificación importantísimo y que se da cuenta de lo que han venido haciendo nuestros actores y los actores foráneos Petrochina, famoso ya en el mundo, todas estas empresas chinas. Ahora, ¿por qué han adquirido fama? Eso ya corresponde a la reflexión social internacional que les dicen a los chinos que son muy hábiles y creativos para los negocios, por ponerlo en esos términos, ¿no? Y claro, ellos justifican porque lo hacen para el Estado. Se multiplican a una velocidad geométrica y necesitan más y más y más dinero. Y ellos se nos desquitan con nosotros. La gente con todo el mundo, claro. La gente que les vendemos o les proveemos de insumos desde todos los ángulos del globo terráqueo. Allí están las empresas, avispadazas empresas, y que buscan amistad naturalmente con avispados locales, ¿no? Y uno pensaba que siendo este material humano joven, estábamos un poco más garantizados, no totalmente, pero más garantizados. Total es que han sido unas fichas los más jovencitos, porque son autores de unas arquitecturas y de unos nuevos diseños inventivos para toda forma de trato, de convenio, de contrato, de ponerse de acuerdo con una velocidad meteórica. Estos Unipeg, estos tailandeses, nos han encontrado el momento preciso que el loco por plata definía y decía, tales y cuales, y carajo para arriba. ¿Por qué no tienes dinero? Yo necesito este dinero porque hoy amanecí con la locura de hacer esta obra faraónica o de darle los primeros cosos, etcétera, etcétera. Y entonces el ministro de Finanzas tenía que tener un baúl de dinero listo, por ponerlo, por graficarlo de esa manera. Y allí pues no es que se hacían los tiernos. Aquí tengo también yo mi oportunidad de ganarme una comisioncita, pues. Entonces, aló, Petro, Tailandia, Unipeg, mándame, necesito de urgencia tantos millones de dólares. Deposítame en mi cuenta en el banco de Londres o de Nueva York. Allí tengo yo que hacer un pago o hacer un anticipo. Mi presidente ha cerrado un negocio, amaneció con la locura obsesiva de querer tener algo, de construir algo. A eso ha estado expuesto el país. Y por eso la dimensión tan gigantesca de los créditos públicos. Y claro, el elector doctor Mauricio Gándara decía, qué lindo presidente, qué velocidad, cómo construye las cosas. Faltaba un momento. Le faltaba para postes, tenía el alambre, por ponerlo en ejemplos criollos, pequeños, insignificantes, aparentemente. Tengo la energía. Los kilovatios hora comenzaban a ser propiedad ya de los ecuatorianos, pero no llegaban a los sitios donde había que llegar porque se habían descuidado los otros de la otra dimensión comercializadora de la energía eléctrica, por ponerlo en ese ámbito, y entonces faltaba dinero. Y ahí venían estos
contratos de preventas petroleras. No te podemos prestar porque no nos has quedado bien en cuanto a pagarnos en dinero. No has acreditado. Entonces tienes que pagarnos en petróleo. Solo allí te podemos anticipar. Muy bien, vamos a con PetroChina, con los chinos, con tales empresas estatales, semiestatales, particulares, cuando en China no hay empresas particulares, se las creaban. Cuando escriban un libro, producto de una investigación gigante, profunda, extraordinariamente bien hecha, creo que ha sido la década donde más se ha robado a este pobre país, que podía haber despegado a una situación de mejoría económica, de preparación de sus jóvenes, de su gente, para hacer de esta nación un país con mejores atributos en todo sentido. Qué dolor siento yo cuando conozco estas cosas. Doctor Gándara, si es tan amable, ¿cómo cree usted que se realizaban este tipo de negociados? Creo que se han realizado como todos los negociados que están saliendo a la superficie. No son los unos mejores que los otros o peores que los otros, ¿sí? Yo aquí he dicho alguna vez, varias veces tal vez, yo no he sabido nunca de alguien que le haya hecho chino a un chino, pues, ¿no es cierto? Porque ellos son tan precisos, tan ahorradores, de normas tan rígidas. Que no van al paredón, pues. Claro, claro. Y ellos hablan poco, oyen bastante al otro y le miden enseguida las debilidades. Y mucho más, pues, cuando en esta cosa mucho más chiquita, gigante sí, pero mucho más chiquita de este monstruo, que son las negociaciones. La chiquita, me refiero a los contratos con Odebrecht, porque son, al parecer, muy, muy inferiores al monto de los contratos con la República China y eventualmente con Tailandia, pero con la República China finalmente, y allá pues vaya usted a averiguar cómo se hicieron las cosas. Vea, nunca he sentido tanta pena, tanta repugnancia, que al ver en estos días ese espectáculo en la CNN, porque se ha complacido el señor Rincón porque le hemos dado material para que se dé gusto, pues nosotros, entonces... He comenzado hasta a dudar del propio Fernando con la de anoche, pero bueno. Pero que el país esté envuelto en eso, esa vergüenza no la hemos pasado nunca, pues. Esto es lo más repugnante que yo he visto todos los días ante el mundo, y principalmente ante los de habla hispana, ante los hispanoamericanos, que además están en gran número también en otros países de Europa y de los Estados Unidos. Esta cosa en la que el presidente del Congreso lo vemos en grandes tratos con el ex contralor prófugo, y después ellos acusándole también al fiscal, porque vean, en medio de todo esto, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que ayer apareció al parecer, la prensa que por favor vaya a verificar, si es que lo que entregó el presidente del Congreso ayer en su batalla con el fiscal era el original de ese informe en el que cuestionaban todas las cosas de esa infamia que fue declarar golpe de Estado, a esa revuelta policial en la que el presidente de la República se fue a meter, como lo hemos dicho aquí varias veces con usted y está en artículos míos, se fue a meter y no le dejaban entrar los de la policía, como pueden hablar, pues, tuvo que regresar y volver a entrar. Así que esta es la norma. Y si ya hemos descubierto en lo del Brasil, por Fernando Villavicencio, por un ecuatoriano, por Clever Jiménez, y por todas esas cosas que han salido fortuitamente no por gestión del Ecuador, pues, de los papeles de Panamá, de los papeles de Odebrecht, las investigaciones que hicieron
en los Estados Unidos, en el Brasil y en Suiza, pues, ¿no es cierto? Por eso nomás estamos al tanto. ¿Y qué más habrá si nos ponemos si es que siguen en realidad concienzudamente? Así que lo de la China no tiene que llamarnos la atención, porque estamos viviendo una época sin moral. Se han destruido el Ecuador moral, pues hay que volverlo a edificar. Así estamos. Si usted me permite, doctor Gándara, tengo en línea telefónica al periodista de Los Cuatro Pelagatos, Martín Pallares. Tengo en la línea telefónica. Él elaboró la siguiente crónica, con su estilo, pero con su frontalidad y su realismo que le caracteriza, les caracteriza a ellos. El título de esta crónica es El cartel de los sapos en versión correísta. Y le digo por qué, porque el beneficiario de todo esto, desde ya, anticipo a la gente que no sea ingenua, el autor de todo esto es el presidente Correa. ¿Quién se está beneficiando de este despelote? Así decían nuestros padres. Cuando la guerra, los gringos tienen la otra denominación, el Battle Royale, alguna cosa así. El Battle Royale. Todos contra todos. La batalla campal, ¿no? Todos contra todos. Y no estamos haciéndole ningún favor al país, doctor Gándara. Ningún favor al país, Martín. La crónica de Martín dice: no es una conversación entre personas que actúan dentro de la legalidad y a la luz pública. Cerramos la puerta, por favor. Mucho menos una que podrían sostener un par de funcionarios o exfuncionarios públicos. La verdad es que el audio que presentó por fuera de toda legalidad o racionalidad institucional el fiscal Carlos Vaca Mancheno contiene un diálogo que más bien podrían sostener dos capos de una organización mafiosa de alta gama o hasta una pareja de pillos negociando en una esquina. Aló, pana. ¿Cómo estás? Comienza diciendo Poli. Hola, Carlitos, le responde el doctor. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás? Aquí, pues, hermano, saludándote, prosigue Poli en la introducción de una conversación en la que se hablará sin rubor sobre acuerdos que no se cumplen, de pepitos, de gorditos y de amigos de chiquiticos. Carlos, tú me das coordenadas, ¿ya? Yo mando una persona mía de las Bravas. Esa es la tercera voz. No, póngame la primera parte, la que verificó o escuchamos todos, la globalidad de... ¿Para qué ponen la tercera voz? Todavía yo no requería. La tercera voz es una interrogante que nos vamos a todos a preguntar. ¿Y de quién es esa voz? Porque no son dos, son tres. Luego de los saludos entre viejos panas, Poli y Serrano entran en materia. Serrano, en la sexta línea del diálogo, expone el tema central de la llamada, que alguien la grabó clandestinamente. ¿Quién grabó aquello? ¿Quién grabó? ¿Quién dispuso esa grabación, doctor Vaca? El fiscal Vaca Mancheno es un miserable porque no está dispuesto a cumplir con los acuerdos, dice el presidente de la Asamblea. ¿Acuerdos? Estoy leyendo la crónica del compañero Martín Pallares. ¿Acuerdos? Ningún acuerdo. Y en la octava línea, luego de un yapo de Poli, agrega que él no sabe a quién está respondiendo el fiscal y que para colmo de males tiene
aspiraciones presidenciales. No me digas, le dice el otro. Según el audio, se ve que dentro de la lógica del actual presidente de la Asamblea, un fiscal debe responder necesariamente a alguien y no a la norma legal como se supone. Repito esto. Según el audio, se ve que dentro de la lógica del actual presidente de la Asamblea, un fiscal debe responder necesariamente a alguien y no a la norma legal como se supone. Eso es lo normal. El problema para Serrano es que Vaca Mancheno no responde a él, sino a alguien que desconoce. Si fuera la inversa, la conversación no hubiera tenido sentido. ¿Qué es lo que buscas explicarnos, Martín? Buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo. Yo lo que hago en esa crónica es poner en evidencia la forma y los códigos absolutamente mafiosos con los que se produce la conversación. Lo que digo ahí es que ahí está la prueba de que no son ni funcionarios ni exfuncionarios públicos los que conversan. Ahí la estructura del diálogo, la forma de comunicarse, los énfasis, las palabras que se usan, en general todos los códigos son de personas que están actuando alejadas de la legalidad, por fuera de la legalidad. Tú dices bandidos o pendencieros o pandilleros inclusive. Claro, ahí se pone en manifiesto que no existe la más mínima institucionalidad, ¿no? No solamente por el diálogo entre los dos señores, entre Serrano y Polit, que es como yo digo ahí, parece un diálogo de unos pillos en una esquina, sino también la actuación de Vaca, ¿no? Yo también digo que la actuación de Vaca también se inscribe en eso. Él es un fiscal y sacar esa grabación de esa forma tampoco es como lo debería hacer o lo haría un fiscal en un sistema donde la ley y la institucionalidad prevalezca. ¿Y qué buscaba el fiscal con esa grabación? Que caramba, me corresponde preguntarle quién le dio haciendo, cómo usted ordenó aquello, le llegó del cielo, no sé quién le proporcionó, digamos, ese testimonio y quién le seguía en Miami al Polit o aquí al presidente Serrano. Sí, lo que yo pongo ahí es, lo que trato de escenificar es una escena de una película o una teleserie de mafiosos, ¿no? El fiscal saliendo de una forma absolutamente por fuera de la normativa legal, de las formas que le obliga la ley a actuar, y por otro lado el contenido del diálogo que por lo que decía, ¿no? Por los códigos, por las formas, por los acentos, por todo, por las palabras que se usan, no es una conversación pues de gente que son o han sido funcionarios públicos. Eso es un diálogo de mafiosos. Y yo creo que todo el cuadro, toda la escena, lo que hace es retratar una herencia terrible, nefasta de 10 años de correísmo que acabó con toda la institucionalidad. No nos olvidemos de una cosa, Gonzalo. El señor Polit, el señor Serrano y el señor Vaca, los tres llegaron a cargos que fueron escogidos por Rafael Correa para ellos. Si Vaca es fiscal es porque Correa quiso que sea así y hizo todo lo que había que hacer, incluso por fuera de las normativas para que sea fiscal. Si Polit fue contralor, ahora ya no es porque tuvo que salir, pero si fue contralor fue por voluntad de Correa. Si Serrano fue y es presidente de la Asamblea, es porque Correa lo escogió y lo impuso como el primero de la lista de asambleístas de Alianza País. Entonces, sí, esto es todo este lodazal
que nos dejó el correísmo, ¿no? Por eso le puse yo un nombre de teleserie de mafia, el Cartel de los Sapos en versión correísta. Pero ¿quién sale ganando si no Correa? Correa debe estar este mismo instante, debe estar en su Europa querida momentáneamente. Muy feliz con lo que está ocurriendo, porque una batalla campal organizada por él se está dando al pie de la letra. Entonces, Rafael Correa le preguntó a Mauricio Gándara, es el beneficiario de toda esta multicolisión, porque él lo que busca es que la anarquía, la violencia, el acabose, la guerra total, se dé a efectos. ¿Me esperas un minutito, Martín? Porque requiero también de tu participación para darle alguna interpretación a toda esta estratagema. Entonces él dice, ahí se va a acabar todo. Se acaban las autoridades, se colisiona todo el mundo, y el pueblo ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana va a ir, como ya ayer habían estos comentarios en la calle. Vayan al diablo los de izquierda, en otras palabras más gruesas. Vayan al diablo los de derecha. Estos son todos, generalizando, estos son todos una tarea de sinvergüenzas, de mafiosos, lenguaje pandilleros y todo lo que alude. Es por lo que el periodista lo que recoge es de la calle. Muchísimas de las cosas. La sabiduría humana, la sabiduría social es fantástica. Pero puede equivocarse. Y este momento la gente le está haciendo juego y muchos dirigentes políticos le están haciendo, o le estamos medios inclusive haciéndole juego al diseñador de esta estratagema, el señor Correa. Usted no comparte esta opinión, porque ¿a quién beneficia todo esto? Le preguntó nuevamente doctor Mauricio Gándara. Todo esto le perjudica al país. Sí, eso es obvio. Y aquí lo que estamos asistiendo es a una pelea, porque todos son correístas. Los unos son correístas que se mantienen y otros son los correístas ahora disfrazados de anticorreístas. Esa es toda la división. Como está recordando muy bien Martín, todos los que han participado en este diálogo, ¿quiénes son? Nombrados por Correa. O sea que la vergüenza internacional y nacional es sobre Correa. Y lo otro más triste es, creo que está Martín, está esperando en la línea, pero lo otro más triste es que no vemos solución a todo esto, porque nos han traído a votar para la renovación, a que se puedan poner otro tipo de autoridades, y ahora se están burlando, y ahora dicen que el Consejo Transitorio, lo que votó el pueblo del Ecuador para renovar eso, ha sido de broma, pues porque solo pueden calificar pero no renovar, o sea que seguirán las mismas cortes de justicia, que son las que están intactas, seguirán los mismos fiscales, y así lo resuelve el gobierno, porque dicen que el Consejo Transitorio solo les podrá poner una calificación de 1 al 10, me imagino, pero no podrá remover a los que hubieran actuado mal. ¿Y por qué no es Correa el autor de todo esto? Es lo que no nos dice Mauricio. No, usted tiene que decir eso, porque usted es el que está afirmando. Yo estoy afirmando que claro, el autor es Correa. ¿De esta trama? Claro. De esta trama no. Usted la ha nombrado y se le han dividido en bandas, no en bandos, se le han dividido en bandas. Sus partidarios se le han dividido en bandas. ¿Quién le dio a Vaca, al señor fiscal Vaca? ¿Quién le dio esa grabación? ¿Y quién le instruyó cómo tiene que operar? Sí están los mismos, pues la CNAIN ha seguido hasta anteayer con los mismos que son los especialistas en estas grabaciones. ¿No? ¿Tú cómo ves, Martín? A ver, yo creo que esto es una consecuencia
como decía yo, es una consecuencia del sistema que nos dejó Rafael Correa luego de 10 años. Yo no creo que él haya disparado todo esto, yo no creo que él haya estado, me puedo equivocar, estoy simplemente Claro, especulando. haciendo conjeturas, especulando, claro. ¿No es cierto? Yo creo que esto tenía que suceder algún momento, cuando se descomponen las instituciones, cuando los individuos que están a cargo de esas instituciones tienen que pasar por todo lo que se pasó durante estos 10 años. Estas cosas tarde o temprano tienen que suceder. Y bueno, sucedió ayer. Ya se sabía que había un conflicto muy fuerte entre Serrano y Vaca. Esta pugna no era nueva. Entonces, algún momento iba a estallar. Además, hay todo un sistema de espionaje que se dejó sembrado. Hay tantas cosas que se fueron represando y que se fueron distorsionando, adulterando durante estos 10 años. El tema del 30S es un tema que está ahí enterito, y que ahora por estas circunstancias empieza a salir a la luz. Entonces creo que aquí hay muchos perdedores, entre esos coincido con Mauricio. El país es el que pierde, y yo creo que los ganadores los iremos viendo en el tiempo, ¿no? En los días que vengan, yo creo que estas cosas se van a ir de alguna forma aclarando o complicando más, y veremos quiénes pudieron haber sido ¿A quién le conviene más este Battle Royal? Yo me atrevería a pensar que es el presidente Lenín Moreno. Yo creo que con este escándalo se queman, se desgastan mucho figuras que son incómodas, que las tuvo que heredar, y yo creo que podría ser el presidente Moreno quien se beneficie de eso. Tenga ya sustentos para, digamos, limpiar los estorbos que tiene a su lado. Así es. Es una tesis, claro, respetable. Gonzalo, perdón, voy a tener que retirarme. Estoy entrando a una cita médica. Ya te llamaron. Pero sí, yo creo que es lo que he dicho. Creo que está más o menos recogido en esa crónica, ¿no? Así es. ¿De qué chiquito dices vos? Ándate nomás donde el médico. ¿De qué chiquito dices tú se asume que Serrano debe acordarse? ¿Cómo es eso? Escúchame un ratito, Pepe. Sabes que a mí se me facilita. ¿Te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan usted. Ya. ¿Y eso puede ser cuando? ¿El día mismo? Inmediatamente. En Ya. 1 hora, 2 horas. Tú ya lo conoces y todo, pues, hermano. Ya, sí, estamos claros en eso. Ya. ¿Para qué sirve esto? Última pregunta, doctor Gándara. ¿Para qué le sirve esto a la plática que hemos improvisado? ¿Para entender qué? Para entender pues que hemos vivido en una época en que se han olvidado todos los valores éticos, todos, sin excepción, pues, porque empezaron por borrar las leyes que implicaban, que estaban autorizando, autorizaban el control de las funciones del Estado. Claro. Entonces, borraron los informes de Contraloría, borraron los informes previos de Procuraduría. Contratos por giro especial del negocio pueden hacerlo. Entonces autorizó. Y el presidente Correa acabó por decir, pues, que las comisiones son acuerdos entre privados, o sea, que el soborno es de acuerdo entre privados. Pero vea, decía usted hace un rato, y decía Martín, que podría ser el beneficiario Moreno, pero Moreno se actúa debidamente, pues, ¿no es cierto? Porque hasta aquí nos llevó a votar en el plebiscito y no se están cumpliendo ninguna de las cosas, pues. Entonces, por ejemplo, este consejo es el que tiene que analizar, sí, pero le dice organismo por organismo, sí, funcionario por funcionario. Pero para ponerle nota, dígame este señor, el ex asambleísta o el asambleísta Daniel Mendoza, es el de Alianza País, partidario de Moreno, ¿no es cierto? Sí. Sí. Él dice que el Consejo de Participación solo va a calificar, pues va a poner notas
a los funcionarios que va a evaluar, pero la Asamblea es la que tiene que destituir. Y dice también que el próximo Consejo, el definitivo, va a ser el que designe al Tribunal Electoral, o sea, al Tribunal Electoral actual, que no se lo toque. Y al otro, ¿cómo se va a integrar el próximo tribunal? Vamos a salir a votar por las 2 docenas de seleccionados por el Tribunal Electoral. Ese selecciona a los candidatos y nosotros vamos a votar por esos candidatos que seleccionan. Y esos que ganaron, que ganen los que ganen, esos van a elegir al nuevo Consejo Electoral. Todo esto es una trampa, pues esta es una trampa absoluta. Entonces, si Moreno ganara... Pero hay también mucho resentido. No sé, pero Moreno tiene que actuar. Porque vea, ¿quién actúa contra el contra el plebiscito? El gobierno, pues. El pueblo del Ecuador deroga la ley de plusvalía, ¿no es cierto? La ministra el lunes siguiente, al día siguiente, dice que va a presentar una nueva ley de plusvalía. Ahora ya parece que han desistido. Pero esto es una burla, pues, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un consejo de participación con plena facultad para revisar, para calificar, para destituir y para designar los nuevos. Sí, pero el presidente tiene que adoptar una actitud, porque el presidente lo que no está haciendo es adoptando actitudes. Por ejemplo, él se esconde en el asunto de Venezuela, atrás de la vicepresidenta y atrás de la canciller. Pero él no tiene un pronunciamiento categórico. Habla vagamente que hay presos políticos, de que hay exceso de muertos, ¿cuál será el exceso? ¿Desde dónde empieza el exceso? O sea, le falta definirse. No hay definición en política económica, no hay definición en política exterior y no hay definición en cómo se va a arreglar las nuevas autoridades, cómo van a ser destituidas las que deban ser destituidas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estamos buscando la verdad y ya mismo estarán con nosotros otros actores también, agradeciéndole mucho, doctor, por su participación y lo propio al colega periodista Martín Pallares. Pero ahora viene el general Moncayo, viene el ciudadano guayaquileño Enrique Herrería Bonet, distinguido jurista de la República, viene también César Montúfar, y claro, lo que vamos a tratar reza lo siguiente: fiscal Carlos Vaca revela supuesta conversación entre Serrano y Carlos Polis. Bueno, esto es el tema de cajón, pues, ¿no? El tema de cajón. Bueno, ahí están nuestros invitados y volvemos con ustedes en brevísimos instantes porque esta es Democracia, la noticia libre. 90